Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Estimados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, estamos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias por la salvación, sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. Gracias, Señor, por habernos predestinado para esta salvación. Mi Dios Elohim, mi Dios El Shaddai, el Adonai, Yahshua Meshaya, Rafa Jehová, Nisi Yahweh, el Roy Yahvé, el Ay Shaddai, Shalom Yahweh, Santo, Santo, Santo. Tú eres, Señor, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Oh, Señor, tú eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de los dioses, el Santo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, permite que tu palabra sea predicada con toda libertad y que se cumpla lo que dice tu siervo el profeta, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, que así sea tu palabra, sea prosperada para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Si usted tiene allí su Biblia, veamos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 28, verso 17 del libro de Génesis. Génesis capítulo 28, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así le hemos titulado al mensaje de esta ocasión: Casa de Dios y puerta del cielo. Esto es nada menos que el testimonio de aquel sueño que Jacob
tuvo. Dice la Escritura, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Recuerde que este es el testimonio de uno de los patriarcas, de Jacob. Iba huyendo de su hermano que buscaba para matarlo. Según esto, porque le había robado, le había arrebatado la bendición de la primogenitura. Pero en conclusión, nosotros sabemos que no se la robó, no se la arrebató, no se la quitó. Voluntariamente Saúl se la vendió por un plato de lentejas, y esa es la conclusión. Jacob iba huyendo. Iba en el camino hacia Harán, donde vivía su familia. No llevaba un equipaje. No llevaba maletas. Sería algo simple, sencillo, en una bolsa pequeña, nomás lo que él necesitaba para el día, para el momento. Iba huyendo, asustado, con temor. Y él, me figuro que en ratos corría, en ratos iba andando, pero no descansaba hasta que llegó a cierto lugar donde le llegó la noche y se acostó a dormir. Puso una piedra y esa fue su cabecera, su almohada. Quizás asustado que su hermano no llegara de repente y lo matara. Pero él tenía temor de Dios. Era alguien que estaba predestinado por Dios para salvación, para ser bendecido, tener generaciones de bendición. Y ahí donde él se acostó a dormir, verso 12, tuvo un sueño. Y en el sueño dice aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Qué hermoso sueño! Rodeado de peligros, rodeado de miedo, de temores. Pero el Señor se estaba manifestando con él. Y en el versículo 13 dice: he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Predestinado para ser
una generación de bendición. El Señor trata con él para calmarle aquel temor que tenía, que llevaba a que posiblemente llegara su hermano de repente y lo tomara de sorpresa. Verso 15. He aquí, yo estoy contigo. ¡Qué hermosa promesa! Esto es lo que el Señor le dice a Jacob. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué hermosa manifestación! Que cada cristiano tuviéramos esa clase de sueños. ¡Oh, qué experiencia tan hermosa! No te dejaré. Estaré contigo hasta que yo te haya bendecido. Y no te voy a soltar hasta que te bendiga como te lo he prometido. Dice la Escritura en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Un patriarca, un hijo de Dios, alguien que tenía temor de Dios, que amaba al Señor de corazón. Pero no sabía que ahí estaba Dios. A veces nos sucede eso. Podemos estar en una reunión de oración, podemos estar en una vigilia, podemos estar en la casa de Dios, en una carpa, en un tabernáculo, adorando a Dios. Y a veces ignoramos que Dios está allí. Versículo 17, que es el verso clave, básico, para el mensaje de esta ocasión. Dice, tuvo miedo. Cuando Dios habló con él, tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No era una catedral, no era una carpa, no era un edificio hermoso. No, estaba en el monte, iba huyendo de su hermano. Pero aquí se le manifiesta el Señor. El hecho de que Dios se manifiesta allí en el monte a Jacob, le llama Jacob de esta manera. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es la casa de Dios y puerta del cielo? Un lugar donde Dios se manifiesta. Un lugar donde los ángeles del Señor se hacen presentes. Un lugar donde Dios te habla. Un lugar donde sientes la presencia de Dios.
Versículo 18. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este acontecimiento sucede antes del tiempo de la dispensación de la ley, antes de Moisés, antes del Nuevo Testamento, antes de los apóstoles, antes de los profetas. Él sabía. Y aquel lugar le llama, este lugar será llamado casa de Dios y puerta del cielo. Más tarde, nosotros nos damos cuenta que más tarde, en el tiempo de Moisés, ponían sus carpas, el tabernáculo, un lugar de adoración a Dios. Más tarde viene Salomón, construye el primer templo. Y él le llama, este lugar será llamado casa de Dios y puerta del cielo, un lugar donde se administra a Dios, donde se manifiesta el Señor, donde se hace una oración a Dios, donde se traen las ofrendas, donde se traen los diezmos, donde se ora por los enfermos, donde se ora por milagros, donde los ángeles de Dios vienen y descienden y se manifiestan. Más tarde, ese templo fue destruido, como lo sabemos. Al rato viene el templo de Zorobabel. Al siguiente es el templo de los Herodes. Del Nuevo Testamento lo encontramos. Y así sucesivamente. Se le llamó templo, se le llamó casa de Dios. Sea en el monte, sea en la carpa, sea en un edificio, sea en el tabernáculo, sea donde se reúne para alabar a Dios y glorificarle, a eso se le llama casa de Dios y puerta del cielo. No fue ninguna denominación. No fue ninguna organización que dio principio a esto. No fue ninguna religión. Esto fue una de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y siguió por todas las generaciones. Había lugares donde se reunían para alabar a Dios y glorificar a Dios, para cantarle, para adorarle, para orar, para traer nuestras peticiones, nuestras súplicas delante del Señor. Salomón, cuando construía su el primer templo, en su oración él decía: ¿qué casa edificaré para ti? Siendo que los cielos de los cielos, los tres cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero, Señor, te suplico que tus ojos y tu corazón esté abierto día y noche en este lugar y que tú te hagas manifestado. Señor, te manifiestes. El siguiente capítulo, el Señor le contesta y dice: yo he oído tu oración, Salomón. Yo he santificado esta casa para que no mi nombre esté en este lugar.
Mis ojos y mi corazón están abiertos día y noche en este lugar. ¿Qué es el lugar, casa de Dios y puertas del cielo? Puede ser el monte, puede ser un edificio, puede ser un tabernáculo, puede ser tu casa, mi casa. ¿Qué diríamos? Así dice la Biblia. ¿Qué es casa de Dios y puerta del cielo? Primero, es el lugar donde la iglesia del Señor Jesucristo se reúne. Mateo 18:20. El Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el Señor. Segundo, Salmo 100, versículo 4. Es donde adoramos y glorificamos al Señor. Ese es el lugar, a eso se le llama casa de Dios y puerta del cielo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5, donde el camino de la salvación es proclamada. Ese lugar es la casa de Dios y puerta del cielo. Número 4. Filipenses 4:19, donde encontramos consolación y fortaleza en tiempo de necesidad. Ese lugar se le llama casa de Dios y puerta del cielo. Número 5, donde la palabra de Dios se predica. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. A ese lugar es donde se reúne para glorificar el nombre del Señor, donde el Señor se manifiesta y el Señor se mueve poderosamente, haciendo milagros, sanidades y maravillas. Ese es el lugar de adoración. Ese lugar que se consagra para servir a Dios. Ese lugar, el apóstol Pablo en la segunda Timoteo capítulo 3, verso 16, donde la palabra de Dios se predica. Ese lugar. Por eso el apóstol escribía en Hebreos capítulo 10, verso 25, 26 y 27. Pero sabemos que allí el Señor está. No dejemos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La reunión de los santos, la reunión de los creyentes, la reunión donde los enfermos sanan, donde la gente pecadora se arrepiente, se humilla delante del Señor, donde los ángeles de Dios se hacen presente. Eclesiastés capítulo 5. Así está escrito. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio por los necios que no saben qué hacen mal. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Vale más que no prometas, sino que prometas y no cumplas. O dirás delante del ángel. Dirás delante del ángel que fue ignorancia, que no supiste. En el Nuevo Testamento encontramos las palabras del Señor donde dice que en el cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Como saben los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente? Cuando está en la iglesia, en la casa de Dios, el lugar donde se alaba al Señor, se invita a las almas que acepten a Cristo, se entreguen al Señor, se arrepientan, se conviertan, se bauticen. Porque allí se hacen presentes los ángeles. Así dice su palabra. Mateo 18, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es un lugar de adoración,
Es un lugar de alabanza. Es un lugar consagrado solamente para que el Señor se haga manifiesto. Número 6. Donde cantamos, meditamos y oramos al Señor. Salmo 19, versículo 14. Ahí es donde la palabra de Dios se está predicando, se está hablando. Y se hace la invitación a los almas que no se han entregado a Jesucristo. Salmo 133, verso 1 al 3, donde Dios derrama sus bendiciones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A eso se le llama casa de Dios y puerta del cielo. Mi buen Señor, Padre maravilloso, estamos suplicando. Señor, que tengas misericordia de las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Aquellas almas que tienen problemas con las drogas, con el alcohol, la drogadicción, el trafique. Señor, por favor, habla a sus corazones. Señor, salva las almas. Salva las almas. Aquellos que están en la cárcel, en la prisión. Por favor, Señor, ten misericordia. Aquellos cristianos que están pasando por desánimo, por desalientos, levanta su ánimo. Aquellos cristianos que se han alejado del camino, hazlos volver a ti, que no se pierdan, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Señor Jesús, por favor, sana a los enfermos, a los ancianos, en el asilo de ancianos, en el hospital o en su casa. Tu mano sanadora sea puesta sobre ellos. Recibimos sanidad. Recibimos sanidad por la fe en el nombre de Jesús. Por tus llagas somos nosotros sanados. Señor, gracias. Gracias por la salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesucristo. Estimado hermano y amigo, te invito. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Vengan a acompañarnos. Venga a gozarse. Usted y toda su familia están cordialmente invitados el domingo a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, servicio de predicación. Que el Señor te bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti